Bienvenido a esta clase, la cuarta clase en esta serie de Romanos, nuestro estudio del libro de Romanos. Y espero que tengas tu Biblia abierta y vamos a estar en específicamente dos versículos hoy día, Romanos 1, 16 y 17. Quiero comenzar leyendo para dar un poco de contexto desde el versículo 13, Romanos 1 del 13 al 17. Pero no quiero, hermanos, dice Pablo, que ignoréis que muchas veces me he puesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Wow, en estos dos versículos, 16 y 17, quiero comenzar dando un poco de contexto histórico. Eran estos dos versículos que Dios usó para tomar el corazón de Martín Lutero hace 500 años, convenciéndole de la doctrina de la justificación solo por la fe. Él comenzó ahí en Wittenberg a enseñar en el seminario ahí, el libro de Romanos, él luchando con su propio pecado en el monasterio, él había ahí luchado por meses y meses con la profundidad de su pecado, tratando de encontrar una justicia en sí mismo por su confesión de pecado. Siguió encontrando nuevos pecados muy meticulosos, y Dios agarra su corazón estudiando estos dos versículos. No fue cosa de un día, sino un proceso en su vida, hasta que llegó a creer lo que estos dos versículos enseñan, que hay una justicia que recibimos de parte de Dios, que es solo por fe, que no viene por el cumplimiento de la ley, que viene a pesar de nuestra carne pecaminosa, solo por fe, la justicia que nos es imputada de parte de Dios. Se puede decir que la Reforma Protestante comenzó con estos dos versículos. Y hasta hoy en día son estos dos versículos que separan la doctrina del catolicismo romano de la doctrina del cristianismo evangélico. Y si alguien fuera a estar todavía en duda que quizás estamos acercándonos o en camino a una unidad entre la iglesia católica y la iglesia evangélica, es este Papa, el Papa Francisco, que en el único libro que él escribió antes de llegar a ser Papa, él mismo escribió que es la reforma protestante que ha hecho un montón de maldad en el mundo. Así que nadie debe pensar que estamos acercándonos hacia una unidad. Son estos dos versículos que aclaran la doctrina de la justificación solo por la fe, y marca una gran diferencia entre lo que es la doctrina católica y la doctrina evangélica. Solo por la fe se salvará una persona. Romanos 1, 16 y 17, una vez más. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, y aquí cita a Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Quiero hacer una pregunta y luego responder con 7 respuestas. La pregunta es, ¿por qué dice Pablo que no se avergüenza del Evangelio?
¿Por qué comienza aquí? ¿Por qué gira en el versículo 16 y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio? ¿Por qué lo expresa así? 7 respuestas quiero darles a esta pregunta. ¿Por qué dice Pablo que no se avergüenza del Evangelio? En primer lugar, les dirijo al versículo 16, por el poder que hay en el Evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Esa palabra griega poder es la palabra dunamis, de la cual tenemos la palabra dinamita. Cuando tú escuchas el término dinamite, piensas en algo poderoso, una explosión poderosa. Y Pablo usa ese término, dunamis, porque él entiende la condición pecaminosa, la profundidad de la condición pecaminosa que nosotros como seres humanos tenemos delante de Dios. Mira, nuestra condición humana es tan grave que necesitamos un poder. El término es poder. Un poder salvador suficiente para sanar nuestra condición. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque en el Evangelio hay un poder único. Un poder que puede deshacer, que puede ir totalmente en contra del poder que nos tiene esclavizado. El poder de nuestro estado pecaminoso, de la obra del pecado por medio de nuestra carne en nosotros, es un poder tan profundo, tan esclavizado, tan esclavizante, mejor dicho, tan poderoso, que necesitamos algo suficientemente poderoso para rescatarnos de nosotros mismos, del poder del pecado en nosotros. Y Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque en el Evangelio encontramos ese poder necesario. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poderoso. Ahora, seguimos. La segunda respuesta a su pregunta es, o esta pregunta es, porque es Dios quien lo está haciendo. 1, por su poder. 2, porque vemos que es poder de Dios. Es Dios quien lo está haciendo. Miren, lo explico de esta manera. Más adelante, Pablo, entre los capítulos 6 y 7, Pablo va a argumentar 2 cosas muy específicas. 1, en el capítulo 6, Pablo quiere argumentar que nuestra carne es tan poderosa que la única esperanza que podemos tener para ser libres del pecado, libres de la esclavitud del pecado por medio por causa de nuestra carne, libres de que el pecado es el poder salvador de Dios. Pablo ahí argumenta que el poder de nuestra carne es tan fuerte, la influencia de la carne es tan profunda, tan persistente, nos tiene tan esclavizados que necesitamos un poder que nos puede liberar de nuestra carne. Y argumenta que no está en nosotros una salvación propia. ¿Por qué? Por esta carne que tenemos. Pablo dice en Gálatas 5, es la carne contra el espíritu, son opuestos. El carne no tiene en sí el poder de desear algo mejor, algo que viene de Dios. Es necesario la intervención del poder de Dios en nuestras vidas. Entonces vemos que en el Evangelio es Dios que lo está efectuando, que está cumpliendo nuestra salvación, efectuando el poder de nuestra salvación por causa de nuestra carne. También en el capítulo 7 vemos, Pablo en segundo lugar argumenta ahí, que nadie puede alcanzar una justicia suficiente
para su propia salvación por medio de la ley. La ley, cosa que para un judío era supremamente clave en cuanto a su búsqueda de una justicia, Pablo dice, la ley es insuficiente, no tiene el poder de salvarnos. No podemos por medio de una obediencia a la ley encontrar una salvación, la salvación que necesitamos. Es imposible, dice Pablo. Es necesario el poder salvador de Dios. Sí, capítulos 6 y 7 para mostrarnos lo que Pablo aquí en Romanos 1:16 aclara, que el Evangelio lo necesitamos porque no está en nosotros por medio de nuestra carne y por la insuficiencia en nosotros de cumplir la ley. No tenemos dentro de nosotros el poder de salvarnos. Es necesario una salvación ajena, una salvación aparte, fuera de nosotros, que es la salvación que viene por el poder de Dios. Es decir, ¿por qué dice Pablo que no tiene una vergüenza delante del Evangelio o una vergüenza en proclamar el Evangelio? Porque es poderoso el Evangelio y porque viene del poder de Dios. Poder de Dios, no un poder mío. La carne es demasiado débil, la ley es demasiado exigente. No está en nosotros una salvación. Una tercera respuesta a la pregunta, ¿por qué dice Pablo que no se avergüenza del Evangelio? En tercer lugar, porque a través del Evangelio, una persona puede salvarse completamente. Completamente. No hay ninguna falta de suficiencia en el Evangelio. Pablo dice aquí, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para salvación. Y quiero que entiendas la profundidad y el alcance de nuestra salvación en Cristo, del poder del Evangelio para salvarnos completamente. Lo expreso de esta manera. Todo ser humano, todos, en distintas maneras buscamos una manera de salvarnos. Cada individuo vive en la constante búsqueda de una salvación. Estoy aquí usando el término salvación de manera mucho más amplia, es decir, hablando de la búsqueda que cada persona tiene buscando encontrar su propia vida. Por ejemplo, para muchos es la búsqueda de una autojustificación, de encontrar un significado de por qué estoy aquí, de que mi vida tiene valor, tiene razón, tiene propósito. Uno quiere sentirse útil. Uno quiere llenar su vida con un significado verdadero y profundo, suficiente. Para otros es la búsqueda de una paz interior. Para otros es la búsqueda de alcanzar sus sueños. O para algunos es la búsqueda de una satisfacción completa, profunda, suficiente. Todos estamos en la búsqueda de y aquí uso el término, una salvación. De algo que da ese significado, esa satisfacción a nuestras vidas que todos buscamos. Y lo que Pablo dice, puede decir, no me avergüenzo del Evangelio, porque la salvación que ofrece responde a todas aquellas búsquedas de mi vida. Mira, Pablo no era, no vivió fuera de ese sentir que nosotros sentimos, de querer que su vida tenga sentido. Si lees, por ejemplo, el libro de 1 de Corintios, también 2 de Corintios, aquellas cartas que Pablo escribió de manera muy íntima a la congregación ahí en Corinto, lo vemos ahí luchando con que ellos entendieran su rol en su vida, que apreciaran su rol como apóstol, como el portador del Evangelio en sus vidas, como su padre espiritual. Pablo entendió todo esto, entonces cuando viene aquí
en esta carta a los creyentes en Roma y les dice, no me avergüenzo del Evangelio. Uno de sus puntos claves es porque él entendió que el Evangelio responde a esa búsqueda profunda que hay en el corazón de cada ser humano. De encontrar un significado profundo, un significado para esta vida, o lo que realmente da significado, que da sentido a nuestras vidas, lo que justifica nuestra existencia, nuestra salvación. Y Pablo dice, en Cristo, solo por fe en Él, hay una salvación completa. Una cuarta respuesta quiero darles a esta pregunta. ¿Por qué dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio? En cuarto lugar dice, porque el poder del Evangelio de salvarnos es para todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Para judíos, de todas maneras. En cierto sentido, para ellos primero, históricamente primero, en cuanto a su alcance, a las promesas, etc., un lugar específico, especial, primero a ellos, pero también de igual manera para los no judíos, los griegos, los gentiles, todo el resto del mundo de seres humanos. Pablo aquí, cuando habla aquí al final del versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo está otra vez introduciendo, presentando su tema. Es que Dios salva y que Dios salva a base de fe, no a base de alguna obra. Y que esa salvación es para cualquier persona que cree. No es por obras, es por fe. Y no es solo para un grupo exclusivo, es para cualquiera. Cualquier persona que se acerca a Dios a base de fe. Ahora, una quinta respuesta aquí, porque quiero seguir avanzando. Y aquí ya entramos al versículo 17. ¿Por qué dice Pablo que no se avergüenza del Evangelio? Porque el Evangelio revela la justicia de Dios. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios se revela. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Y vamos a quedarnos un tiempito aquí. ¿A qué se refiere que la justicia de Dios se revela? La pregunta importante aquí es esta. Hay dos opciones que quiero que entiendan y de ahí quiero darles una explicación en cuanto a lo que Pablo está diciendo específicamente aquí en el versículo 17. La pregunta es esto. Cuando Pablo habla de la manifestación, la revelación de la justicia de Dios, se refiere al carácter justo de Dios. Es decir, Pablo está diciendo aquí que el Evangelio revela los atributos santos, justos, que Él es separado de nosotros por su santidad y su justicia. Es la justicia que Dios tiene en su carácter. ¿Es esto lo que Pablo dice que el Evangelio revela? ¿O es una justicia que Dios regala a nosotros? Es decir, Pablo tiene en mente la justicia imputada, para usar el término teológico, la justicia que naturalmente no la tenemos nosotros por causa de nuestro pecado, pero que Dios en Cristo imputa a nosotros, que Él pone en nuestra cuenta para que la justicia de Cristo vale para nosotros. ¿O es la justicia del carácter de Dios que Él es justo, o es esa justicia que Dios imparte, imputa a nosotros? ¿Cuál de ellos tiene en mente Pablo aquí? Bueno,
Quiero comenzar respondiendo diciendo esto. Si es solo la primera respuesta, es decir, si Pablo tiene exclusivamente aquí en su entendimiento, en su corazón, que el Evangelio revela la santa justicia, el carácter justo de Dios, si es solo eso, quiero que entiendas que eso no es buenas nuevas. No es una noticia tan buena para nosotros, sino al revés, al contrario. Y Martín Lutero entendió este tema. Cuando él hace 500 años estuvo ahí luchando con esta realidad, mira, Lutero luchó ahí en el monasterio porque entendió el carácter justo, la santidad de Dios. Ese aspecto de Dios estaba muy claro para Lutero. Y ahí él luchando día tras día, confesando pecado tras pecado, pecados grandes, pecados pequeños, pecados muy meticulosos ahí, tratando de él mismo limpiarse de todos sus pecados, pero en meditación, en una introspección ahí, no sé si es el término correcto, pero buscando entender toda la pecaminosidad de su propio corazón. Cada día se enfrentaba con el carácter justo de Dios, y para él la justicia de Dios en ese sentido no era una buena noticia, sino era una noticia temorosa, una noticia aterrorizante. Una noticia que cuando uno se encuentra delante de un Dios santo, como en los casos de muchos en el Antiguo Testamento, se caía de él, como en el caso de Isaías: soy pecador profundo, no tengo esperanza. Y es decir, si Pablo solo tiene en su mente aquí la justicia de Dios que está revelando ese carácter santo de Dios, si es solo eso, es una buena noticia para nosotros. Vamos por un momento a Romanos 3. Quiero que busques ahí en tu Biblia Romanos 3. Cuando llegamos más adelante a este texto en esta serie de la clase Romanos, mediante vamos a profundizarnos más en este texto. Pero solo quiero leerlo y destacar algunas cosas, porque esto nos ayudará a entender lo que Pablo está diciendo, creo yo, en Romanos 1, 16 y 17. Romanos 3, comenzando en el versículo 21. Sigue conmigo ahí en tu Biblia. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado. Aquí está otra vez el término ahí. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela, se manifiesta. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Pero qué justicia? ¿Es la justicia del carácter de Dios o es una justicia imputada, entregada, regalada a nosotros? La justicia de Cristo en nuestra cuenta. Seguimos, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, si por fe, no por ley, no por obediencia a la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas de todas maneras. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, es decir, aún en el Antiguo Testamento, en los profetas, en la ley fue testificado, fue manifestado, profetizado, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24, capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Si Pablo aquí en Romanos 3 está hablando de una justicia revelada, manifestada, que es la justicia de Jesucristo, que viene de Dios, que es imputada a nosotros.
siendo nosotros justificados gratuitamente. Recibimos esa justicia. Somos declarados justos. Una justicia nos es imputada de parte de Dios, mediante versículo 24, la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, versículo 25, para manifestar su justicia. Y aquí vemos que Pablo tiene en su mente también no solo la justicia de Cristo imputada para nosotros, sino también el carácter justo de la justicia que corresponde al carácter de Dios. Sigo en el versículo 25. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, su carácter justo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. Ahí están las dos cosas. La justicia de Dios, por un lado, es que Dios sigue siendo justo. Y por otro lado es que Él justifica, que Él declara justo a nosotros que naturalmente no somos justos, pero nos considera, nos cuenta la justicia de Cristo, nos considera justos a nosotros los que creemos en Cristo, que creemos que la justicia de Cristo puede contar para nuestra necesidad por causa de nuestro pecado. Termino el versículo 26. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Como dije, vamos a profundizarnos más en todas aquellas frases más adelante, pero vas a decir por el momento que vemos ahí que Pablo tiene en su corazón, en su mente, aquellas dos cosas. Volvemos entonces a Romanos 1, 16 y 17, específicamente 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Por un lado es el carácter justo de Dios, pero por otro lado es, y aquí se convierte en buena noticia para nosotros, que Dios nos da a los que creemos en Él una justicia que viene de Dios, que viene de parte de Él, que nos es regalada, nos es imputada. Mire, estoy repitiendo términos, imputada, regalada, una justicia de Dios para nosotros, porque quiero concretar en nuestro entendimiento que la justicia de Dios no es algo que tenemos naturalmente, una justicia delante de Dios. Necesitamos una justicia ajena, externa, fuera de nosotros, que nos es imputada. Porque eso va totalmente al contrario, opuesto a lo que fluye naturalmente en nosotros. Naturalmente buscamos salvarnos. Queremos nosotros llegar a ganar algo delante de Dios. Queremos que nuestra justicia vale, que sea reconocida, que somos mejores que otros, que no somos tan malos. El Evangelio aclara que nuestra justicia es 100% insuficiente, pero Dios en su gracia nos da una justicia suficiente. ¿Por qué dice Pablo que no se avergüenza del Evangelio? Porque el Evangelio revela la justicia de Dios, una justicia imputada para nosotros. Dos respuestas más de manera breve. En sexto lugar, Pablo dice que no se avergüenza del Evangelio porque el Evangelio revela una salvación que comienza y termina con la fe. 17. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, aunque hay muchas posibilidades de interpretación aquí en cuanto a qué quiere decir Pablo con por fe y para fe, mi conclusión es, y creo yo que el contexto concreta esto, la manera más natural de entender esta frase, entendiéndolo en su contexto aquí, Romanos 1, y en el contexto de todo el libro,
es que Pablo simplemente está enfatizando que esta justicia que nos es imputada, que recibimos, la justicia ajena que es de Dios, que cuenta para nosotros, que esta justicia que recibimos de parte de Dios por medio de Jesucristo, solo la puedo recibir por fe. Es decir, sin relación con alguna obra mía. Solo por fe. Comienza con fe, termina con fe. Por fe, para fe, en fe. Es solo por fe. Pablo está sacando de las posibilidades nuestras alguna obra nuestra. Es Dios que lo hace. Recuerden el versículo 16, es poder de Dios. Entonces, solo por fe. Comienza con fe, Dios nos salva por fe, vivimos por fe. Y la séptima respuesta a la pregunta ¿por qué no se avergüenza del Evangelio? Es, dice Pablo, porque a través de la fe, de creer en el Evangelio, una persona puede tener una vida verdadera. Y aquí al final del versículo 17 cita a Habacuc capítulo 2, más el justo por la fe vivirá. Si tú buscas una variedad de traducciones de la Biblia, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional y otras, vas a ver una variedad de maneras en que traducen esta última frase. Y en verdad me gusta la manera en que la Reina Valera la tiene. Porque enfatiza esto, que el justo por la fe vivirá. Es decir, que creo yo que lo que Pablo está enfatizando aquí es que la manera en que uno puede tener vida, el que es justificado, ¿cómo encuentra vida? Es por fe. Es decir, el que es justificado por fe no morirá eternamente, sino vivirá. Solo hay vida, vida eterna, vida verdadera, vida espiritual, vida profunda, vida abundante por la salvación que hay por fe. Así que, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Introduciendo su tema, este gran evangelio de Dios, que el que tendrá vida eterna, el que pasará, la persona que pasará la eternidad con Dios, la persona que tendrá la capacidad, el privilegio de estar ahí delante de Dios en su presencia aceptado delante de Dios. ¿Quién es? La persona que se acerca a Dios solo por fe en este gran evangelio, que encuentra su salvación, el gran poder de la salvación, solo por fe en Jesucristo. Ese es su tema. Más adelante, la próxima semana, Dios mediante, comenzaremos un estudio ya de Romanos 1:18 en adelante. Y Pablo ahí comienza a mostrar que todos nosotros, todos, tanto judíos como gentiles, todo ser humano necesita este evangelio. Y nos va a llevar a la profundidad de lo terrible que es el pecado para mostrarnos que este evangelio precioso todos lo necesitamos. Espero verte aquí la próxima semana para la siguiente clase. Que Dios te dé una semana llena de su gracia por fe en Cristo.